secretario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual responde el nuestro, y comunica que la corporación rechazó la solicitud de esta comisión en orden a que le fuera remitido el proyecto de ley iniciado en moción del diputado Calisto, Fuenzalía, Leiva, Longton, Morán, Moreira, Pardo y Torralba, y de la diputada señora Andrea Parra, que modifica la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre o instalaciones de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad. Boletín 13.885-05. Pareo en la sesión de hoy de los diputados señores Jorge Alessandri y Raúl Leiva. Y finalmente, reemplazo para la sesión de hoy, me está llamando el diputado Calisto, del diputado señor Miguel Mellado al diputado señor Gonzalo Fuenzalía. Diputado Calisto, estamos en sesión, la abrimos recién. No, ya lo están reemplazando. Ya, presidente. ¿Usted viene? ¿Ah? No, está el diputado Díaz. Ya, presidente, que estoy en sesión. Ya, chao. Ya, perdón, disculpe, presidente. Sí, no. Ya, listo. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, yo quiero hacer una petición. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para recabar a su vez el acuerdo de la sala para que nos envíe a esta comisión el proyecto de ley sobre que modifica la ley de control de armas. Desconozco el número de boletín que está en la Comisión de Defensa, que es el proyecto que habíamos conversado en la comisión en sesión secreta que se llamaba Chile sin armas. Es un proyecto de mi autoría junto con otros diputados y diputadas que está en la Comisión de Defensa. Después puedo ver cuál es el número de boletín. ¿Habría acuerdo de la comisión? Bien, se acuerda. Bien, si no hay más temas para cuenta o varios, ya, ¿no? Acordado. La presente sesión tiene objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje a su excelencia el presidente de la República que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con objeto adecuarlo al convenio de Budapest, boletín 12.192-25, por urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y reglamentario. Se encuentran invitados a participar en la discusión particular el director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambiental y Crimen Organizado, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, quien asiste junto a los abogados señor Rodrigo Peña y la señora Camila Boch, el docente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, don Pedro Huichalaf, el profesor de Derecho Informático de la Universidad de Chile, señor Claudio Magliona, y la encargada de Políticas Públicas de Derechos Digitales, señora Michelle Bordachar. Asimismo, estuvieron presentes o están invitados el secretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, y el señor asesor Ian Motles. Ya pasaron todos ya. ¿Pasaron todos? Bien, bueno, bienvenidos a todas y todos. Y comenzamos entonces la discusión. Señor secretario, ordénenos usted en qué artículo estábamos. Estamos sesionando ya, chao. y vamos entonces discutiendo. Presidente. Sí. ¿Explico dónde quedamos? Sí, por favor. Ya. Quedamos en el artículo 18, que tiene 5 numerales. El artículo primero, el numeral 1 ya lo votamos con la indicación de la diputada Marcela Santibáñez en que se elimina la palabra internet. El numeral 2 tiene varios incisos. El primer inciso ya lo votamos en que le agregamos la indicación del diputado Gonzalo Fuenzalía, que en el fondo la indicación decía la forma de este requerimiento quedará establecido en instructivo elaborado para este efecto por el fiscal nacional. El resto falta por votar. El resto de los incisos, más un inciso final que presentó el diputado Leiva, que en el fondo dice lo siguiente: el Ministerio Público deberá notificar al suscriptor el haber sido objeto de alguna de las medidas dispuestas en este artículo. O sea, en el fondo nos falta votar el resto de los incisos del numeral 2 del artículo 18, más el agregado del diputado Leiva. Perfecto.
No sé Antes si... de votar, quiero informar que me informa a su vez el diputado Luis Pardo que se ha pareado para esta sesión con la diputada Andrea Parra, ¿no? Para que dejemos constancia en el acta, hago fe de Ya. lo que dijo en el comunicado. Formalmente no ha llegado al pareo, pero se respetará. Exactamente. Bien, entonces yo entiendo que estábamos listos para votar o iniciar la discusión del inciso siguiente, ¿no? Del numeral siguiente. O sea, no, hay que ver los incisos Sí, siguientes del numeral, el inciso segundo y siguiente del numeral 2, presidente. No sé si quiere que lo leamos de nuevo. sí, por favor, porque estamos Muy un bien, poquito... doy Mi lectura toco. al numeral 2 del artículo 18, que modifica el Código Procesal Penal en el siguiente sentido. El numeral 2 sustituye el artículo 219 por el siguiente. Artículo 219, copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos. El Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno que facilite los datos del suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos. Del mismo modo, podrá solicitar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios públicos. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. Por datos de suscriptor se entenderá toda información en forma de dato informático o en cualquier otro formato que posea un proveedor de servicios que esté relacionada con los abonados a dichos servicios, excluidos los datos sobre tráfico y contenido y que permita determinar su identidad, el periodo del servicio, dirección postal o geográfica y el número del teléfono del abonado, así como cualquier otro número de acceso, correo electrónico, información sobre facturación y medio de pago. Podrá también el Ministerio Público requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico y al contenido de comunicaciones de sus abonados, referidas al periodo de tiempo determinado establecido por la señalada resolución judicial. Para efectos de este artículo, se entenderá por datos relativos al tráfico todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático, generados por este último en tanto elemento de la cadena de comunicación y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de Internet deberán mantener con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes a disposición del Ministerio Público a efectos de una investigación penal por un plazo de un año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realizan sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como a domicilios o residencias de sus clientes o usuarios. Transcurrido el plazo máximo de mantención de los datos señalados precedentemente, las empresas y proveedores deberán destruir en forma segura dicha información. Los funcionarios públicos, los intervinientes en la investigación penal y los empleados de las empresas mencionadas en este artículo que intervengan en este tipo de requerimientos deberán guardar secreto acerca de los mismos, salvo que se les citare a declarar. La entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga el fiscal en el caso de aquellos señalados en el inciso primero de este artículo o en la resolución judicial, en el caso de los antecedentes a que se refiere el inciso tercero. Si el requerido estimare que no pudiere cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada o la información no exista o no la posea, deberá comunicar dicha circunstancia fundadamente al fiscal o al tribunal, según corresponda, dentro del término señalado en el requerimiento o en la resolución judicial respectiva. En caso de negativo o retardo injustificado de entrega de la información señalada en este artículo, el Ministerio Público podrá requerir al juez de garantía su autorización previa para el ingreso al domicilio sin restricción de horario de la institución u organización en que se encuentren los sistemas informáticos que contengan la información requerida y copiarla en formato seguro. Si a pesar de las medidas señaladas en este artículo, la información no fuera entregada, podrá ser requerida al representante legal de la institución o organización de que se trate bajo percibimiento de arresto. La infracción a la mantención del listado y registro actualizado por un plazo de un año de los antecedentes señalados en el inciso quinto será castigado según las sanciones y el procedimiento previsto en el artículo 36 y 36A de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones.
el incumplimiento de las obligaciones de mantener un carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes de los antecedentes señalados en el inciso quinto, será sancionado con la pena prevista en la letra F del artículo 36C de la ley número 18.168 general de telecomunicaciones. Ese es todo el numeral, y está la indicación presentada por el diputado Raúl Leiva, la que hacía referencia al secretario, para incorporar un nuevo inciso final que dice: el Ministerio Público deberá notificar al suscriptor el haber sido objeto de alguna de las medidas dispuestas en este artículo. Sería eso, presidente. Presidente, déjeme precisar que el inciso primero ya lo votamos con la indicación de la diputada, del número 2 ya lo votamos, con la indicación de la diputada Santibáñez. Faltaría el resto de los incisos, más, no sé si quieren votar aparte el inciso final del diputado Leiva, ¿no? Eso lo tiene que determinar usted, presidente. Perfecto. Voy a ofrecer la palabra sobre el resto del artículo, por si algún diputado o diputada quiere hacer un comentario, o alguno de nuestros invitados o invitadas. Ofrezco la palabra, yo no los veo todos en pantalla. Así que yo tampoco. Esta cuestión es... A ver. Voy a chequear. Pedro Buchalaf. Don Pedro, tiene la palabra. Hay que dar el audio a don Pedro Buchalaf. ¿Ahí puede hablar? Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, diputado presidente, por su intermedio. Solo aclarar un par de consideraciones respecto a todo el nivel de artículos, incisos y obligaciones que se establecieron. La única precaución que yo pondría era que se indicara que los servicios porque aquí se habla en términos muy generales, en una discusión que se había hablado respecto a si eran servicios de telecomunicaciones o eran servicios, en este caso, generales de proveedor de servicio en general, pero debería especificarse en los artículos que se deberá entregar la información en la medida que lo tengan, porque en ninguna forma, en ninguna parte indica esa excepción, porque podría suceder, por ejemplo, más adelante se le indica que al proveedor de acceso a Internet y las telecomunicaciones se les va a exigir los datos de conectividad y el domicilio del abonado. Y hay muchas empresas de telecomunicaciones que venden, por ejemplo, telefonía prepago, y en el telefonía prepago no existe esa obligación de entrega de información. Y más adelante se dice que se le puede exigir a la empresa la entrega de la información. Puede haber, si hay una negativa injustificada, digámoslo así, pero no se especifica qué se entiende por injustificada, puede haber entrada con registro público, e incluso se puede ordenar al representante legal. Y no tan solo de la empresa de telecomunicaciones, porque hay otras, por ejemplo, que se le exigen las emisiones de radios y otras más, y hay proveedores de servicios que no tienen ninguna relación con ese tipo de servicios. No sé si me explico. Entonces, en el listado deberían colocar simplemente, solicitar la información y la deberán entregar en la medida que la tengan. No sé si es relevante esto, porque si no está, probablemente se puede ejercer todas las acciones hacia abajo, cuando en definitiva la organización puede que responda o puede que no responda, pero finalmente se le hace exigible todo el procedimiento y finalmente responda diciendo: yo nunca he tenido esa información ni la voy a tener, porque si se le exige que tenga la información, se le estaría obligando al proveedor a exigir información adicional a lo que tradicionalmente ofrecen sus servicios. Insisto, una empresa de telecomunicaciones prepago, con esta normativa, va a tener que obligadamente empezar a pedirle a los prepagos información privada e información como domicilios probablemente, porque si no podría suceder que se lo exijan y ellos, al negarse, probablemente pueda tener alguna consecuencia. Es simplemente esa consideración, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Vamos a esperar un segundo porque se nos cayó la señal desde Valparaíso. Don Álvaro. Sí. Se va a esperar porque ahí... Voy a llamar. Que no quería interrumpir. Espera. Vamos a esperar unos minutos y de ahí le doy la palabra a don Rodrigo Peña. O si quiere suspenda o no.
Sí, vamos a suspender por 5 minutos. Don Rodrigo, tiene usted la palabra. Ahora le van a dar el audio. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, en primer término, señalar que si bien la salvedad que realiza el profesor Huichalaf efectivamente tiene algo de lógica, el inciso séptimo de la norma en cuestión se hace cargo justamente de lo que se señala, es decir, no, si la información no existe o no es poseída, en este caso por las empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios, no se les va a poder solicitar la entrega, lo que es también relativamente lógico, y bastaría con que esta empresa, cierto, señale simplemente que no tiene la información. A lo imposible nadie está obligado, y eso es un principio que rige para todos estos efectos. Entonces, queda de manifiesto que aquello no podría generarse, es decir, no le podemos exigir a la empresa que empiece a solicitar mayores datos que los que ya tiene. Estamos hablando sobre la base de datos que las empresas eventualmente tendrían en atención justamente a, qué sé yo, son datos de suscriptores. Entonces, en atención a la suscripción que se hubiese realizado en su oportunidad respecto del cliente. No son datos a solicitar con posterioridad. No podemos nosotros pedirle a las empresas, ¿cierto?, que empiecen a solicitar información que no tuviesen. Esa es la aclaración en relación al menos al punto levantado por el señor Huichalaf. ¿Leo la parte pertinente, presidente? Sí, por favor. ¿Me podría enviar el comparado por WhatsApp? Al tiro. Ya. Gracias. Si el requerido estimare que no pudiera cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada, o la información no existe o no la posee, deberá comunicar de dicha circunstancia fundadamente al fiscal o al tribunal, según corresponde, dentro del término señalado en el requerimiento o en la resolución judicial respectiva. Se lo mando al tiro, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre este punto. Bueno, yo tengo algunas dudas, porque claro, dice, si efectivamente creo que está resuelto el profesor Huichalaf, porque dice si o no la posee, fundadamente, pero yo sé que hubo un debate largo sobre esto la sesión pasada. Yo, como estaba pareado, no tengo el recuerdo fresco de la conversación, y lo digo con mucha franqueza. A mí me parece que es un espacio de atribución a la Fiscalía sin ningún tipo de control judicial tremendamente excesivo. No veo cuál es la razón para entregar al Ministerio Público una facultad de esta naturaleza, sin control judicial. Le doy la palabra. Yo tengo el mayor respeto por el Ministerio Público, pero se han visto excesos. Y además tengo un problema más estructural, y es que el Ministerio Público es la única institución que no tiene órgano de control. No está sujeto a la decisión de un Consejo General del Poder Judicial del Ministerio Público, una propuesta que algunos diputados y diputadas presentamos hace algún tiempo atrás, para que su designación, sanciones, ya hemos visto lo que ha pasado cuando hay conflicto entre el fiscal regional y el fiscal nacional. Me preocupa la entrega de un poder de esta envergadura sin mayor control ni sujeción a un órgano de control por parte del Ministerio Público. Así que le ofrezco la palabra a don Rodrigo Peña, que levantó la mano raudamente ante mi comentario, y de ahí seguimos el debate. Todos pueden activar su micrófono. Así que tengan cuidado con lo que dicen. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, solamente señalar un poco lo que se señaló en la sesión anterior. Nosotros decíamos que efectivamente había que distinguir muy bien datos de suscriptor, datos de tráfico y datos de contenido. Los datos de tráfico y contenido en orden a que dan cuenta de información muchísimo más relevante, ¿cierto? Y información muchísimo más privada. Nosotros decíamos que, lógicamente, en esos casos no se puede obtener sin autorización judicial. Respecto a los datos de suscriptor, son datos que nosotros eventualmente podríamos obtener respecto de otros delitos. Pensemos, por ejemplo, en un delito de robo con violencia, que fue el ejemplo que yo puse en la clase anterior. La sesión anterior, perdón. Si a una persona la detienen, ¿cierto?, porque está cometiendo un delito de robo,
nosotros como Ministerio Público vamos a poder, en atención a que vamos a tener su identidad, ¿cierto?, solicitar un certificado de nacimiento al registro civil, eso se puede hacer sin ningún tipo de autorización, un certificado de antecedentes penales, y ahí vamos a poder acceder a los datos, a los mismos datos de suscriptor que estamos viendo ahora, dirección, nombre completo, RUT, incluso hasta los datos de los padres eventualmente de esas personas. La diferencia es que estamos en una situación de unos delitos, ¿cierto?, que no tenemos idea quién es la persona que está detrás del computador, la persona que está detrás de esa dirección IP, que por lo demás puede ser falsa, si es que se utilizó algún proxy, etcétera. Entonces, señor presidente, lo que nosotros decíamos es que esto se ve como que fuese una facultad muy grande porque no viene con la autorización judicial, pero si hacemos el parangón delito físico, por decirlo de alguna forma, delito material versus delito informático, es la misma información que se obtiene normalmente. Y hay información, en la sesión pasada me dijeron que era una falacia, pero yo creo que no es así. Yo creo que es información que se obtiene con muchísima más facilidad, se obtiene incluso no solo de las personas que están relacionadas directamente, imputado y víctima, sino que incluso de los testigos. Cuando se empadrona un testigo se le piden sus datos, se le pide su dirección, su teléfono, etcétera. Entonces, en ese sentido estimábamos que era imposible. Y también hay un tema material. Si nosotros tenemos que hacer una solicitud fundada a un juez y no tenemos absolutamente nada, porque hasta el momento no tenemos absolutamente nada, ¿con qué vamos a fundar esa solicitud? No tenemos otro antecedente. Entonces, en virtud de todo eso que se discutió en su oportunidad en el Senado, señor presidente, y la sesión anterior también lo discutimos un poco más en detalle, es que nosotros dijimos que se requería, e incluso, si no mal recuerdo, el diputado Fuenzalía, el diputado Leiva también solicitaron que aquello se regulara expresamente en un instructivo del fiscal nacional para que eventualmente no se cometiera algún exceso en ese sentido, sin perjuicio de que usted señalaba que nosotros no teníamos eventual fiscalizador para estos efectos, pero podemos ser perseguidos como cualquier persona, en este caso si cometiésemos algún delito con los antecedentes que nosotros obtuviéramos. Incluso sería más grave porque en este caso sería un funcionario público, un fiscal, y además eventualmente existen mecanismos judiciales eventualmente en casos que son gravísimos, pero para estos efectos, señor presidente, estimamos que en atención a la calidad de los delitos suministrados, o sea, de los datos suministrados y en atención a la realidad de los delitos informáticos es que se tomó la consideración la sesión anterior por parte, entiendo, de prácticamente todos los diputados, porque creo que no hubo un voto en contra, en realidad. Esa es la explicación. Bien. Esa es la magia del legislativo, que sesión a sesión las cosas pueden cambiar. No los veo. ¿Podríamos quitar el texto un ratito para poder ver? Ya. Presidente. Yo tengo el punto de vista. ¿Quién está hablando? No, era para hacer una pregunta, diputado Luis Pardo. Diputado Luis Pardo, desde Ultratumba. Sí, muy breve. ¿Dónde está en qué lugar está la definición de los tres tipos de información? Artículo 18, inciso primero creo que es, y segundo. Así es. Ok. Sí, yo lamento retrotraer el debate, pero bueno, esto es parte del ejercicio. Yo sigo pensando que, insisto, yo entiendo que hay procedimientos y mecanismos para aplicar sanciones a los fiscales que incurren en un delito como cualquier otro ciudadano, pero a diferencia de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, del Contralor General de la República, no hay, y a mí no se me ocurría jamás suponer que los fiscales debiesen ser acusables constitucionalmente. Sería, a mi juicio, condicionar de manera estructural su independencia en el ejercicio de su función, pero sí creo que en el diseño de la arquitectura del nuevo sistema procesal penal, del que yo soy ampliamente partidario, hay un vacío de supervisión y de supervigilancia disciplinaria. Lo tienen los jueces respecto a la Corte. Insisto, yo creo que eso, hay varias propuestas constitucionales circulando ahí que plantean que debe ser un Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Público, el que se haga cargo de eso, los nombramientos, etcétera. Pero es un debate que va a venir en el marco del proceso constituyente, pero sí yo creo que sigue habiendo un enorme marco de discrecionalidad, porque yo no entiendo si todos estos datos pueden acceder sin necesidad de esta ley, que estoy entendiendo bien, y si no le agradezco que me corrija y que nos dé una clase, como dijo, no tengo ningún problema con eso. Sí, yo sé que no, pero no tengo ningún problema en que me corrija, pero si todos estos datos pueden acceder sin la ley, ¿para qué necesita la ley? Le ofrezco la palabra, yo no sé quién es MSP. El interior. Perdón, como están enmascarados, menos mal que no aprobamos la ley
la ley de enmascaramiento, si no estaríamos en problema. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Interior y Seguridad Pública y luego Mauricio Fernández. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados presentes y excusar... Oye, identifíquese para saber quién habla. Sí, Ilan Motles, abogado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Excusar al señor subsecretario que por problemas de agenda tiene otra reunión y en algún momento se va, y es de su interés poder conectarse lo más pronto posible a esta comisión. No se preocupe, no está el diputado Leiva, así que no puede hablar tranquilamente. Gracias, presidente. Yo quería poder contribuir al debate en el sentido que precisamente los resguardos que usted legítimamente plantea y que también se han suscitado en las sesiones anteriores, como también en el debate de este proyecto de ley en el Senado, la propuesta del texto aprobado unánime por el Senado los viene a superar. ¿Y en qué sentido? Actualmente la ley establece una obligación de efectos de retención de metadata. Esto es los datos relativos al tráfico, esto es a qué hora se conectó, por qué cantidad de información que se trasladó de un puerto a otro, y en ese sentido la ley actual, en el artículo 222 del Código Procesal Penal, establece que los proveedores de servicio de Internet deben tener la información retenida por un plazo no inferior a un año, es decir, no existe máximo. Y tampoco distingue entre datos de suscriptor y datos relativos al tráfico. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para propuesta y poder salvar todas las dificultades que se tenían al respecto? En primer término, distinguir entre los tipos de datos. Y así, el inciso primero y segundo establecen que los datos de suscriptor son aquellos que puede solicitar el Ministerio Público sin autorización judicial, y luego los datos relativos al tráfico y datos de contenido requieran autorización judicial. Entonces, en primer término, se hace una distinción por el tipo de datos en relación a la afectación que podría involucrar a algún imputado investigado por delito informático. Luego, se señala el plazo de obligación de retención de los datos, que actualmente, como señalaba, no existe límite de tiempo. Acá se establece el plazo máximo de retención es un año, y luego esa información debe ser borrada de forma segura, lo cual también se avanza de forma sustantiva porque actualmente se desconoce la cantidad de información que tienen retenida los prestadores de servicios de Internet, y acá por consiguiente se propone mejorar mediante la fijación de un tiempo máximo y mecanismo de borrado seguro de dicha información. Y adicionalmente se señala obligaciones de reserva o secreto. Se establece por ley que la información relativa a este artículo 219 debe tener el carácter de reservada, no puede ser divulgada a terceros, y no solo con ello se sanciona de forma penal, y por eso se hace una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones para efectos de sancionar criminalmente a quien vulnere esta reserva. Y en ese sentido entendemos que todos estos mecanismos de resguardo, establecer tiempos de borrado, establecer obligaciones de secreto, como también sancionar a quienes infrinjan este deber de secreto, permite resguardar los otros derechos que podrían verse involucrados por la actividad del Ministerio Público. No me silencie. Gracias, don Ian. Don Mauricio Fernández, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, un poco en la línea planteada por el Ministerio del Interior, hay que mirar con cuidado el pretender hacer ajustes a la función de investigación criminal en el contexto de normativa del Código Procesal Penal, que tiene aplicación en términos amplios y que puede generar desproporciones importantes. Lo digo porque cuando se piensa que, por ejemplo, el dato suscriptor, o sea, si hacemos el símil que usted mismo lo hacía, presidente, según recuerdo, creo, con las guías de teléfono, no, parece que no era usted, pero los que somos más viejos, cuando toda la información estaba de quién era el titular de una línea telefónica, era información de amplia cobertura. Hay mucha información que es de acceso normal, pero además que es fundamental para cualquier investigación criminal.
hay información incluso más sensible que la que se está discutiendo ahora, en que en una investigación criminal se accede a ella. Me refiero, por ejemplo, a información tributaria. La Fiscalía está exenta del secreto tributario y puede acceder a información cuando lo está haciendo en función de una investigación criminal. También hay cierta información bancaria que solo está sujeta a reserva bancaria y no secreto bancario, y por lo tanto la Fiscalía también puede tener acceso a información en virtud de las normas hoy vigentes. También está el tema de la información que recibe, por ejemplo, de la Unidad de Análisis Financiero, que tiene sensible, digámoslo así, y que se accede sin autorización judicial, y eso ha sido validado constitucionalmente. Entonces, lo digo porque el empezar a poner, creo que ustedes como legisladores lo están haciendo al fiscal nacional, en que en el ámbito de la evidencia digital el proyecto está diciendo, oiga, usted, autoridad máxima de la Fiscalía, tiene que regular y ordenar esto. Entonces, sí, algo más. Lo estamos escuchando. Ya. No, decía que las precauciones están tomadas en el proyecto por la vía de esta doble remisión a instrucciones generales que debe dictar el fiscal nacional, porque ahí es donde se puede ordenar y regular sin paralizar la investigación criminal, la distinción entre información que puede tener mayor sensibilidad y por lo tanto que requiera de mayores recuerdos y de mayor control a nivel institucional. Entonces, yo a lo que llamo es un poco a tener cuidado que estos cambios, cuando se empiezan a incorporar autorizaciones judiciales para cualquier tipo de pedido de información, pueden significar en la práctica bastantes dificultades operativas, y eso al final repercute en cualquier tipo de investigación criminal, y eso tampoco yo me imagino que se quiere con esta legislación. Gracias, señor presidente. Bien, gracias. Ofrezco la palabra. Bien, vamos a votar entonces el artículo, a excepción de la indicación del diputado Fuenzalía, que la vamos a votar por separado. El resto del artículo, salvo que algún diputado o diputada quiera que lo votemos inciso a inciso, ¿no? ¿Lo votamos todos en conjunto? Presidente, la indicación del diputado Fuenzalía está votada. No, Víctor. No, la última, la nueva. No, que de Leiva. Esa es de Leiva. Ah, de Leiva. Perdón, sí. Presidente, para precisar, para que no haya lugar a duda, votaríamos el resto de los incisos del inciso... del artículo. Sí, pero me dijo que había una indicación pendiente, quería al final de la norma. Exacto, exactamente. Bueno, antes de votar, vamos a votarlas por separado, vamos a votar todos los numerales en conjunto, salvo que algún diputado o diputada tenga otro criterio. No, listo. Y luego votar la indicación del diputado Leiva, entiendo. Pero antes le doy la palabra a don Pedro Buchalaf. Perdón, presidente, muchas gracias por su intermedio. Solo un par de precisiones y solo por un tema de técnica legislativa. No es correcto, en principio, lo que menciona el Ministerio del Interior respecto a que la mala utilización de esta información por parte de los proveedores, no guardar secreto, digámoslo así, de la información, sea sancionable criminalmente. Solo se le aplica multa. Y además quiero hacer una observación que puedo estar equivocado, pero me gustaría que lo pueda revisar la Secretaría, porque en el documento comparado hace relación a las infracciones del artículo 36 y 36A de la Ley General de Telecomunicaciones, que son multas, y también a la letra F del artículo 36B de la Ley General de Telecomunicaciones, y me parece que no existe esa letra F, porque yo lo estaba revisando. Entonces probablemente sea una incorrecta referencia. ¿Acá en lo que estamos votando? Sí. Es decir, ¿el texto del Senado? Sí. ¿El texto del Senado? Lo que se va a votar. Porque ahí se habla, no sé, debe ser el último inciso de este artículo 219, digámoslo así,
el último inciso habla la referencia de que la infracción a la mantención de este registro por el plazo se sanciona por el artículo 36 y 36A de la Ley General de Telecomunicaciones, que son multas. A eso yo me refiero, que en definitiva no es cosa penal, sino que son multas. Y después dice, el incumplimiento de la obligación de mantener reservado, se aplica la letra F del artículo 36B de la Ley General, y parece que el 36B no tiene F. A eso yo me refiero. Entiendo que hay un texto refundido. Esto el Ministerio del Interior, Ilan Motles, nos podría precisar, porque así salió del Senado. Espérese un cachito. Chequéelo mientras usted, yo le doy la palabra a Camila Boch y luego al Ejecutivo para que nos aclaren ese extremo. Camila. Presidente, muchas gracias por su intermedio. La verdad es que yo iba a complementar lo que estaba diciendo Rodrigo Peña y Mauricio Fernández. Yo soy de la Fiscalía Nacional, trabajo con ellos. Así que como ya estamos pasando a otro tema, lo voy a hacer muy brevemente. En realidad, solamente aclarar que Rodrigo Peña, cuando hablaba de que nosotros tenemos acceso a los antecedentes, por ejemplo, del registro civil o otro, en realidad estaba haciendo un símil con la calidad de la información que uno como en una investigación penal, digamos, podría recibir cuando solicita información de suscriptor. No es que nosotros podamos acceder a esa información, sino que la calidad de la información, por así decirlo, es parecida o es la misma, porque finalmente es la información que tiene que ver con nuestros nombres, con nuestras direcciones, con otra serie de información que en el fondo también está en esa calidad en el registro civil o en otros antecedentes que podamos obtener. Y quizás también como para darle un lado más práctico al tema y aterrizar un poco lo que estamos hablando, la información de suscriptor es, por ejemplo, aquella que nosotros le pedimos respecto a una determinada cuenta de Facebook que estamos investigando, que por ejemplo en esta cuenta de Facebook se exhibieron fotografías de menores o se hizo algún tipo de fraude a través de esa cuenta. Entonces, cuando nosotros investigamos esa cuenta, cuando el fiscal la investiga y solicita la información de suscriptor a Facebook, Facebook le va a entregar la información asociada a esa cuenta que tenga, y puede ser información, o sea, en el fondo es información que el mismo creador de la cuenta ingresó, digamos, al momento de crearla, y que no necesariamente va a ser real. Por ejemplo, podría poner cualquier nombre, cualquier dirección falsa, cualquier número de teléfono falso, o podría poner otra cuenta de correo electrónico en el cual restablecer la contraseña de esa cuenta de Facebook, que también podría ser una pista para seguir investigando. Y también uno estaría pidiendo la dirección IP, que como muy bien decía el abogado Rodrigo Peña, puede estar ocultada por un proxy, por lo tanto tampoco es información que va a servir. La idea es que obviamente sirva, pero también como para reflejar un poco cuál es la información de la que estamos hablando cuando hablamos de información de suscriptor, y por lo tanto también para pensar que en el fondo no es comparable a la información de tráfico o a la información de contenido, que obviamente entendemos que tiene que tener este resguardo de un juez de garantía. Pero eso es en el fondo, en la práctica, lo que estamos hablando cuando hablamos de solicitar este tipo de información. Gracias, Camila. Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Ilan Motles, por favor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, y en atención a la vulnerabilidad o información de carácter sensible que pudiese estar contenida en la retención, como también en el uso de la información que tenga el Ministerio Público o las policías, es que este proyecto de ley incorpora un delito en la letra F del artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones. En ese sentido, efectivamente, la ley vigente no contempla esa sanción penal. Es efectivo que los artículos 36 y 36A son de carácter infraccional en sede administrativa, pero precisamente esta ley viene a resguardar los datos mediante un delito por la vulneración de secreto de reserva que se deben tener de esos datos. Por consiguiente, el artículo 36, letra F, se votará en su oportunidad, pero debe hacerse enlace con esta norma porque precisamente estimamos pertinente que cuando se vulnere el deber de secreto de este tipo de información, quienes lo vulneren deben ser sancionados en sede penal y no en sede infraccional.
Pero, como no entendí, estamos votando una referencia a un artículo que no se ha votado. Yo no recuerdo haber votado jamás una norma así, ¿eh? No, por línea correlativa, el artículo 18 que está en votación, que tiene diversos numerales, corresponde a las modificaciones al Código Procesal Penal. Luego, en el título tercero de este proyecto de ley, vienen las normas adecuatorias a otros cuerpos legales, y ahí tocaría la votación correspondiente a la modificación. Adelante, se vota más adelante. Bien, entonces, para ser un poquito ortodoxo, vamos a dejar esa norma pendiente hasta que se apruebe la otra. Yo nunca he votado una norma en referencia a una norma que no está aprobada. Y no me parece muy correcto desde el punto de vista de la técnica legislativa. ¿Ah? Porque se podría rechazar la otra. Claro, entonces, don Álvaro, deje ese numeral pendiente, o ese inciso pendiente, hasta que aprobemos la otra norma y volvemos cuando corresponda. Presidente, para precisar, el actual inciso final del número 2 del artículo 18 quedaría pendiente de votación. Exacto. Hasta que se resuelva la norma a la que hace referencia, que no existe. ¿Les parece? Y votamos el resto. Vamos a votar el resto, después la indicación del diputado Leiva. Entonces, si no hay más palabras, y no veo a nadie más levantando la mano, vamos a votar todos los numerales, a excepción de el que acaba de hacer referencia a don Álvaro y la indicación del diputado Leiva. Presidente, no diga numerales, diga incisos, porque inciso, el 18 tiene más numerales. Inciso. Ya. Bien. Adelante. Bien, presidente, entonces procedo a tomar la votación del artículo 18, número 2, todos los incisos restantes, salvo el último que se ha pedido votación separada. El diputado Alessandri está pareado. El diputado Calisto, diputado Pardo está pareado. El diputado Fuensalida está reemplazado por el diputado Miguel Mellado. Diputado Mellado. A favor, secretario. Gracias, diputado Miguel Mellado, a favor. Diputado Raúl Leiva está pareado. Diputado Fernando Mesa. Desapareció. Diputado Cristian Moreira. A favor. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada Maite Orsini. Diputada Andrea Parra está pareada. Diputado Sebastián Torrealba. Está pareado también. Diputado Osvaldo Urrutia. No está. Diputada Maricela Santibáñez. En contra, presidente, no entiendo que estén todos pareados. En contra. Diputada Maricela Santibáñez, en contra. Diputado Marcelo Díaz. Esto va a ser un desastre porque yo me voy a abstener, así que la norma se va a rechazar, pero tenemos demasiados pareos para la tramitación de este proyecto. Yo me abstengo. Muy bien. ¿Han votado todos y todas los diputados y diputadas? Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Presidente, ¿por qué no suspende un minuto? Ya, pero entreguemos el resultado de la votación. Yo entiendo que no se alcanza el quórum, ¿no? Estaría rechazado por no haberse alcanzado el quórum de aprobación. Así es, rechazada entonces la norma. Presidente, ¿me permite? Deme un segundito, vamos a terminar la votación de... No, don Miguel, dale, diputado. No, diputado. presidente, yo encuentro, yo no soy de esta comisión, pero encuentro una falta de respeto a lo que está pasando. Yo le llamaría a terminar la reunión y a votar cuando haya el quórum suficiente para que los artículos puedan ser votados a cabalidad, porque si no, esto es una chacota y esto no merece este proyecto de ley, que es muy importante y no merece que artículos importantes se vean rechazados por falta de quórum, presidente. Lo siento mucho que sea tan drástico, pero yo creo que esto es una chacota, que no hayan... Mire, 4. Habemos 4 que estamos votando de 13. Bien, diputado Mellado, está bien. Vamos a suspender por 5 minutos para que la Secretaría vea si hay diputados que se puedan incorporar a la sesión o levantar sus pareos. La diputada Santibáñez pide la palabra, presidente. La diputada Santibáñez. De la diputada Maricela Santibáñez, allá en la soledad de... En la soledad de Valparaíso, presidente... No, del Valparaíso jamás, del Congreso en el puerto. Del Congreso, tiene toda la razón, disculpe mi error. Presidente, sumarme a las palabras del diputado Miguel Mellado, sin duda que me parece que quienes presentamos indicaciones en este proyecto hicimos un trabajo y un esfuerzo para que finalmente llamaran la atención también a quienes están hoy día
legislando junto a nosotros acá en la Cámara, por supuesto, viendo que habían ítems que eran bastante exagerados en algún contexto. Pero bueno, yo me quiero sumar a las palabras del diputado Mellado, decir que esto se vuelve una chacota y y lo voy a decir sinceramente, hemos tenido ya 3 sesiones donde el presidente lamentablemente ha estado en lugares donde no tiene acceso o no ha coincidido el horario. Yo no soy quien para juzgar a ningún colega, pero me parece que es una falta de respeto por lo bajo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Mire, yo no voy a suspender la sesión porque hay otro proyecto que tiene discusión, que tiene urgencia, que es el proyecto de violencia sexual, que está pendiente, precisamente para que se despache este proyecto, y por tanto cada uno asuma su responsabilidad. Así que vamos a continuar con la votación. Vamos a votar la indicación del diputado Leiva. Secretario. Entonces, seguimos con el proyecto. Seguimos con el proyecto. Seguimos con este proyecto. En votación la indicación del diputado Raúl Leiva para incorporar el siguiente inciso final. El Ministerio Público deberá notificar al suscriptor el haber sido objeto de alguna de las medidas dispuestas en este artículo. Todo, presidente. Bien, en votación la indicación del diputado Leiva. Diputado Alessandri, está pareado. El diputado Calisto. Diputado Luis Pardo, está pareado. El diputado Miguel Mellado. Me abstengo, secretario. Diputado Miguel Mellado se abstiene. Diputado Raúl Leiva está pareado. Diputado Fernando Mesa. Diputado Cristian Moreira. Tengo, señor secretario. ¿Perdón? Me abstengo. ¿Quién habló? ¿Moreira? Sí, el diputado Moreira. El diputado Moreira se abstiene. Diputada Maite Orsini. Diputada Andrea Parra está pareada. El diputado Sebastián Torrealba también está pareado. Con Calisto. Diputado Osvaldo Urrutia. No está. Diputada Maricela Santibáñez. A favor, secretario. Diputada Maricela Santibáñez a favor. Diputado Marcelo Díaz. A favor también. Diputado Marcelo Díaz a favor. Han votado todos y todas las diputados y diputadas. Resultado de la votación: 2 votos por la afirmativa, 0 por la negativa, 2 abstenciones. Rechazar la indicación, presidente. Rechazar la indicación. Bueno, vamos a seguir con la siguiente norma y yo le pido mientras tanto a la Secretaría que les mande un mensaje a los diputados que puedan levantar sus pareos o integrarse a la sesión, por favor. Don Álvaro. Presidente. A ver. ¿Quién es? La diputada, están avisando de donde la diputada Orsini, que también está pareada. ¿Cómo les voy a decir que levanten sus pareos? Si no puedo. ¿Quién habla? Presidente, ¿me permite? Sí, por favor. Sí. Presidente, solamente dar la explicación. Yo estaba en Comisión de Educación Telemática y tuve que desplazarme y estoy participando en la comisión, pero no puedo votar por cumplir con la norma que no comparto de que no se puede votar desde un vehículo en movimiento. Y por eso le otorgué el pareo a la diputada Parra. Sí, yo tampoco comparto esa norma, creo que es una tontera, pero requiera a los diputados que se hagan presentes en la sesión, don Álvaro, y si no seguimos nomás, si esto es así. Bien, sigamos con la siguiente norma. Presidente, yo no puedo decirle a los diputados. Bueno, yo le digo, siga usted con la norma. Como si me dijeran a mí que tengo que ir a trabajar. Presidente, doy lectura al numeral 3 de este artículo 18, que modifica el artículo 222 del Código Procesal Penal de la siguiente manera. A. Suprímese en el epígrafe el término telefónicas, y B. Reemplaza en el inciso primero la expresión telecomunicación por comunicación. Hay una letra C en la página 19 del comparado del siguiente tenor. Suprímese en el inciso quinto la oración: con este objetivo, los proveedores de tales servicios deberán mantener en carácter reservado a disposición del Ministerio Público un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro no inferior a un año de los números IP de las conexiones que realizan sus abonados. La indicación es de la diputada Maricela Santibáñez para eliminar este literal C del numeral 3 del artículo 18, presidente. Es todo el numeral.
Bien. Diputada Santibáñez, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo quisiera retirar esta indicación, presidente, porque está vinculada con la anterior, la cual se cayó, así que la voy a retirar. Gracias, presidente. Retirada, ya. Igual tenemos que votar la norma, diputada Santibáñez, ¿eh? No, pues si la retira, no. Si es la autora. La norma, no la indicación. Igual tenemos que votar la letra C. Ah, sí, obvio. Ya, pero no se puede. Ya, entonces en votación la letra C. Y la A y B. Bueno. Ah, el A y B, perdón. El numeral 3 tiene letra A, B y C. No sé si quiere ponerlas cada una por separado o todas juntas, presidente. La vamos... Todos juntos. No, se me cerró el comparado. Vamos a votar las juntas. Las 3. Las 3. Ya. A, B y C. En votación, el numeral 3 con sus literales A, B y C. Diputado Alessandri está pareado, diputado Calisto está pareado, diputado Luis Pardo está pareado, diputado Miguel Mellado. A favor. Diputado Miguel Mellado, a favor. Diputado Raúl Leiva, diputado Fernando Mesa. Diputado Fernando Mesa, diputado Cristian Moreira. A favor. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada Maite Orsini, diputada Andrea Parra, diputado Sebastián Torrealba, diputado Osvaldo Urrutia, diputada Maricela Santibáñez. A favor, secretario. Diputada Maricela Santibáñez, a favor. Diputado Marcelo Díaz. A favor. Diputado Marcelo Díaz, a favor. Han votado todos y todas los diputados y diputadas. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, aprobado el numeral, presidente. Milagro. Un milagro. Apenitas, pero se aprobó. Bien, vamos a continuar. Seguimos en la página 20 del comparado, numeral 4, suprime la expresión telefónica en el inciso primero del artículo 223. Es todo el numeral, presidente. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿No hay palabras? En votación. En votación el numeral 4, presidente. Diputado Alessandri, diputado Calisto, Los de diputado siempre, Luis Pardo, diputado Miguel Mellado. A favor, secretario. Diputado Miguel Mellado, a favor. Diputado Raúl Leiva. Diputado Fernando Mesa. Moreira. Diputado Cristian Moreira. A favor, secretario. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada Maite Orsini. Diputada Andrea Parra. Diputado Sebastián Torrealba. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputada Maricela Santibáñez. A favor, secretario. Diputada Maricela Santibáñez, a favor. Diputado Marcelo Díaz. Otro milagro, a favor. Diputado Marcelo Díaz, a favor. Aprobado el numeral por unanimidad. 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Bien. Numeral 5, página 21 del comparado. Reemplazas en el artículo 225 la voz telecomunicaciones por comunicaciones. Bien, ofrezco la palabra. Cuando ofrezco la palabra, incluye a los asesores, expertos y demás invitados e invitadas. Don Pedro Huichalaf. Sí, muchas gracias, presidente. Solo para explicar lo que están votando, para entender el contexto, porque lo que se está modificando ahora, al haberse caído la indicación anterior, dándole atribución al Ministerio Público, pedir información, que sé yo, bla, 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 es modificar la ley actual. Y la ley actual solo permite a las empresas telefónicas solicitarle la IP de conexión de los usuarios. Eso es lo que está pasando hoy día en la ley actual. Entonces, cada modificación que ustedes están aprobando, después de esta última que se rechazó, todas las que se han aprobado, lo que han hecho es cambiar la palabra de empresas de telecomunicaciones a comunicaciones. Entonces, yo lo observo como técnica legislativa para que lo tengan en consideración, si es correcto modificarlo o no, porque si se votó en contra a todas las demás, no tiene sentido estas modificaciones que son cosméticas, pero que podrían al final causar alguna duda respecto a quién es el obligado, si es las empresas telefónicas como hoy día ocurren, o otras empresas de comunicaciones. Solo para contextualizar eso, presidente. Muchas gracias. Pero me imagino que el Ejecutivo, después de la discusión en la sala,
verá qué hace para reponer las normas que no alcanzaron quórum. Así que vamos a seguir despachando el proyecto. Pero, presidente, ¿me permite? El puzzle queda en manos del Ejecutivo. Diputado Mellado. Presidente, no, sí, don Pedro, gracias por la explicación, pero entendemos lo que estamos votando como algo más amplio, porque ahora comunicaciones es más amplio que telecomunicaciones, por el tema de Internet, por el tema de las redes sociales, etcétera. Entonces, estamos adecuando esto a la ley antigua, ya está lamentablemente no se aprobó la otra, pero comunicaciones para mí es más amplio que telecomunicaciones, que era más acotado. Correcto. Bien, vamos a votar. Mire, sí, ya que me tocó estar acá, vamos a tratar de despachar este proyecto hoy día. En votación. Número 5. En votación el número 5, diputado Alessandri, diputado Calisto, diputado Luis Pardo, diputado Miguel Mellado. A favor, secretario. Diputado Miguel Mellado, a favor. Diputado Raúl Leiva. Diputado Fernando Mesa. Diputado Cristian Moreira. A favor, señor secretario. Diputado Cristian Moreira, a favor. Diputada Maite Orsini. Diputada Andrea Parra. Diputado Sebastián Torrealba. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputada Marisela Santibáñez. Por el ímpetu del presidente a favor. Diputada Marisela Santibáñez, a favor. Diputado Marcelo Díaz. A favor. Diputado Marcelo Díaz, a favor. ¿Han votado todos y todas los diputados y diputadas? Resultado de la votación, aprobado por unanimidad, 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Bien, aprobada la norma. Perfecto, ahora vamos al numeral, al artículo 19, que está en la página 23 del comparado, presidente. Sí. Esto es modificación a la ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Dice, intercálase en el literal A del inciso primero del artículo 27 de la ley número 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones orgánica y constitucional del Banco Central de Chile y en el párrafo tercero del número 4 del artículo 97 del Código Tributario, la frase en el título primero de la ley que sanciona los delitos informáticos. Es todo, presidente. Es una adecuación formal. Bueno, la incorporación Más del que formal. Sí. Incluye la más que formal, pero incorpora un título, ¿no? Claro. Sí, pero dentro del ocultamiento de bienes. Bien, ofrezco la palabra. El Ejecutivo quiere explicar. De Mauricio Fernández tiene la palabra. Don Mauricio Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Esto va en la línea de una aprobación reciente del Honorable Congreso en reformas a la ley que sanciona el uso indebido de tarjetas de crédito y débito y fraudes electrónicos, en que el legislador ha incorporado como uno de los delitos base lavado de dinero este tipo de defraudaciones muy cercanas a los delitos que contiene la ley de delitos informáticos, y lo que busca es incorporarlo en el sistema de prevención, detección y sanción del lavado, precisamente para poner énfasis en los delitos que provocan recursos cuantiosos, y por tanto ese es el sentido, es una norma de coherencia en el funcionamiento de la prevención y detección del lavado. Gracias, Mauricio. Ejecutivo, seamos económicos, no le uso la palabra para que tratemos de avanzar. Sí, no, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente se incorpora a la ley de lavado de activos delitos informáticos, y en ese sentido no reiterar lo mismo que señala el Ministerio Público. Bien. Señor secretario, va a tener que tener comprensión de mi estrategia legislativa y mi conducción de esta comisión. Habemos 4 diputados y diputadas habilitados para votar. Sí. Así que voy a preguntar si aprobamos esta norma con la misma votación anterior. Sí, no hay problema, no hay problema. Diputada Santibáñez, necesito que por lo menos... ¿Por igual votación? Bien. Aprobada la norma por 4 votos y seguimos a la siguiente. Y pasamos a la Presidente, siguiente. por igual votación que la anterior. Exacto. Igual que la anterior. Perfecto. Vamos a la siguiente. Página Presidente. 20. ¿Quién le está pidiendo la palabra? Aprobado el artículo 19 entonces por unanimidad. Así es. Pasamos al artículo 20, página 25 del comparado. Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones. Agréguese en el inciso primero del artículo 36b de la Ley número
18.168 General de Telecomunicaciones, la siguiente letra F nueva. Aquí está la referencia presente. Perfecto. F. Los que vulneren el deber de reserva o secreto previsto en los artículos 218 bis, 219 y 222 del Código Procesal Penal mediante el acceso, almacenamiento o difusión de los antecedentes o la información señalados en dichas normas serán sancionados con pena de presidio menor en su grado máximo. Todo el numeral presente. Presidente, está pendiente justamente lo que se rechazó, quedó solamente ese inciso pendiente en atención. Por eso, vamos a votar este primero y recabo el acuerdo de la comisión para aprobarlo con la misma votación. Bien, aprobado por la misma votación por unanimidad. Y ahora pongo en votación la norma pendiente que hacía referencia a la letra F y recabo el acuerdo de la comisión para aprobarlo con la misma votación. Espéreme, déjeme ir anotando, presidente, que vamos muy rápido. Es que así me gusta. Habemos 4 nomás, Alvarito, habemos 4 nomás. No, sí, pero tengo que hacer la relación. Por igual votación anterior, ya. Sí, y vamos entonces, y propongo entonces aprobar la letra F, a la que hace referencia a esta norma que acabamos de dar con la misma votación, evidentemente. ¿Habría acuerdo? Sí. Diputada Santibáñez. Bien. Levánteme la izquierda. Sí, presidente. Diputada Santibáñez. La derecha a mí No, está bien. Levante la mano derecha nomás. La izquierda siempre. Aprobado entonces, por unanimidad, ambas normas. Ya, Presidente, Michelle Bordachar tiene levantada la mano. ¿Quién? Char tiene levantada la mano. ¿Quién tiene levantada la mano? Michelle Bordachar de... Yo no la veo a ella. Invitada, presidente experta. Ahí la veo. Para esta norma ya la votamos, en todo caso, pero tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, perdón la confusión, es que con las que se han aprobado y se han rechazado, por la falta de quórum me perdí. Es la de ahora, es la del, no es la del artículo 19, ¿cierto? Es la del artículo, sí, la del artículo 19 es la que se acaba de votar a favor. No, la 20. 20, no, la 20. Y aquella de la norma, de la primera norma que votamos que quedó suspendida o pendiente de su votación a la de la aprobación. Inciso final del número 2 del artículo 18. Que es lo único que sobrevivió a la primera votación. Lo único. No sé cómo va a ser el texto, pero así. ¿Y el inciso final podría sobrevivir entonces sin el resto del texto? O sea, va a quedar mal, pero así va a quedar. Y la indicación del diputado Leiva no se va a votar. Se rechazó. Se rechazó. Por falta de quórum. Lo que pasa es que lo que yo quería señalar respecto del artículo 20 de agregar la letra F, que en el fondo es lo que hoy día es una sanción administrativa para las empresas de telecomunicaciones. Al aprobarse esto, lo que se está haciendo es establecer una sanción penal para las empresas de telecomunicaciones que informen, que en el fondo rompan el secreto, pero en lo que esto se traduce en los casos prácticos es que informan a sus usuarios cuando son objeto de una interceptación. En general, nosotros en Derechos Digitales tenemos una encuesta que se llama ¿Quién defiende tus datos? Y uno de los ítems que se analizan es si las empresas de telecomunicaciones, una vez terminado el proceso penal o una vez que la investigación deja de ser secreta, le avisan a sus usuarios cuando han sido afectados por interceptaciones telefónicas, tal como lo señala la norma, que la norma en el Código Procesal Penal actual señala que se debe dar aviso a los afectados una vez que ya la investigación no corre riesgo o terceros no corren riesgo. Pero lo que nosotros hemos podido identificar es que esto en la práctica no está sucediendo, no se le está informando a las personas que han sido víctimas o objeto más bien de interceptaciones de telecomunicaciones, y con ello es imposible en el fondo tener un control sobre la cantidad de interceptaciones que se llaman. ¿Por qué es importante este control? ¿Qué les parece, señor? Bueno, solamente para terminar, que en CIPER hace un tiempo salió la noticia con las estadísticas de cuántas interceptaciones telefónicas se producían diariamente, y el número no era menor, creo que eran 60 interceptaciones diarias. Y también salió un reportaje del senador Durresti que también alegaba
de fondo esta vulneración de normas constitucionales, porque recordemos que la interceptación de comunicaciones vulnera una norma de alcance constitucional, que está la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad. Entonces no es menor en el fondo, porque esto de penalizar, porque ahí sí que ya se podría perder un control. Hoy día las empresas de telecomunicaciones en determinadas ocasiones, cuando creen que las solicitudes de interceptaciones son demasiado amplias o que hay problemas con su autorización, están dispuestas a notificar a los usuarios e-commerce, o sea, como están dispuestas a ser multadas incluso y pagar de su bolsillo las multas cuando sienten que podría poner en riesgo la democracia, por ejemplo, cuando se ocupan estas herramientas con fines políticos u otros. Pero evidentemente, y incluso nosotros hemos, dentro de las propuestas que hemos hecho para que se pueda cumplir con esta labor y este deber legal de informar a quienes han sido objeto de interceptaciones, ha sido incluso intentar colaborar con el Ministerio Público, ofreciendo unas alternativas que se han hablado en forma extraoficial, que sean las empresas de telecomunicaciones las que pudieran notificar esto, ya que a ellas les sale mucho más fácil notificar a los usuarios que al Ministerio Público o a los tribunales, usuario por usuario, al que ha sido objeto de interceptaciones telefónicas, de avisarles. Pero hasta ahora no se ha recibido una respuesta en la afirmativa, y ya si se llegase a establecer normas, sanciones penales, eso sí que va a ser imposible, y ya ahí se va a perder absolutamente todo el control que existe sobre las interceptaciones de comunicaciones que tenemos al día de hoy. Y por último, me gustaría volver a consultar al Ministerio Público si es que trajo los antecedentes que hace más de 2 sesiones se le solicitó por intermedio de la diputada Parra, que solicitó que por favor trajera las estadísticas de cuántas son las interceptaciones de telecomunicaciones que solicita a tribunales y cuántas son las que le han sido rechazadas. 2 cositas. Primero, sería bueno que estuviera con su cámara activa, porque si yo no la veo no le puedo ofrecer la palabra antes de que se vote. Segundo, yo tengo una duda respecto a lo que usted dice, porque esta norma lo que hace es sancionar penalmente al que vulnera el deber de reserva secreto. Y eso me parece que está correcto. Lo que usted plantea a mí me parece correcto, pero no es esta la norma de referencia. Aquí dice, los que vulneran el deber de reserva secreto previsto en el artículo 218 bis, 219 y 210 mediante el acceso, almacenamiento y difusión de los antecedentes de la información señalada en la dicha norma, serán sancionados con la pena de prisión menor en su grado máximo. Eso me parece que es razonable. Eso es lo que acabamos de votar. Sí, no, pero perdón por su intermedio, señor presidente, respondo a... Estamos breves, eso sí, una palabra. Dígame. Sí. No, lo que pasa es que esta norma hay que relacionarla en el Código Procesal Penal. Lo que se señala es que todas las medidas, la carpeta procesal, cuando se declara que es secreta para cualquiera que no sean intervinientes. El problema es que en muchos casos las interceptaciones no se alcanza ni siquiera no hay un imputado, porque después de hacer la interceptación dicen, bueno, acá no encontramos nada, así que esa persona nunca es formalizada y nunca pasa a ser interviniente, o no hay control sobre esas personas. Entonces, si la empresa de telecomunicaciones podría romper el secreto, porque a ellos les llega la orden en forma secreta, y en teoría ese secreto perdura por lo que perdura el proceso, y ellos no tienen cómo saber si es que alguna vez se formalizó o no. Al menos eso es lo que nos han alegado las empresas de telecomunicaciones. Entonces, al final, como que ese secreto termina siendo como ad eternum. Ese es el problema, es un problema que se da como en la práctica, de por cómo está regulado esto. Y como son solamente los intervinientes los que pueden tener acceso a esa información, finalmente no hay nada. Y ¿tiene alguna propuesta de redacción? Porque insisto que no son incompatibles esta norma que acabamos de aprobar con lo que usted plantea. Lo que usted plantea es una norma complementaria. Si podemos redactar una indicación, podemos aprobarla. Tenemos todavía el resto de la sesión, pero estoy de acuerdo. Si nos ayuda ahí usted, Michelle, a redactar una indicación, la sometemos a votación después, porque parece razonable que aquel que fue objeto de una medida intrusiva de esta naturaleza sea informado en algún momento de aquella. Pero eso no significa que las empresas no tengan que ser sujetas a alguna sanción penal si vulneran el deber de secreto reserva. Eso ya está aprobado. Sí. Pero lo que usted dice puede ser recogido en otra norma. Lo que podría ser, voy a proponer algo para que puedan... Muchas gracias. Muchas gracias. Y la vamos a esperar. Vamos a dejar esta norma pendiente. Creo que estamos todos de acuerdo. Es bueno que regulemos esto sin perjuicio de... Me refiero a los diputados y diputadas. Los demás que les veo haciendo cara no los voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces, Michelle la vamos a esperar. Así que para que
que nos ayude con esta norma. La diputada Santibáñez pide la palabra. Perdón, presidente, el artículo 20. Antes la diputada Santibáñez tiene la palabra. Es la misma consulta, presidente. Si lo que votamos recién, esa es la que vamos a dejar pendiente, porque yo quisiera revertir mi voto, porque no tiene sentido que votemos encima de algo que ya está, un articulado que está rechazado. Entonces, presidente, si pudiera revertir mi voto de la votación anterior, o si usted la va a repetir, no sé. Yo creo, si le entendí bien a Michelle, es que la norma está bien, pero tiene que tener este contrafactual, por decirlo así, que tiene que... porque yo no entiendo que es vulneración del secreto que la compañía telefónica me informe a mí que es objeto de una medida intrusiva. Aquello no ocurre, efectivamente. Y creo que sería bueno consagrar la norma. Entonces, sigamos avanzando, y antes del término de la sesión le damos de nuevo la palabra a Michelle para ver qué alternativa nos propone. Yo no sé si Michelle es abogada. Michelle, perfecto, así que nos puede ayudar incluso con la redacción de indicación. Y vamos a seguir adelante, pero yo me hago cargo de lo que dijo Michelle. La subsecretaria Interior se comprometió a traer una información relativa a las interceptaciones telefónicas. La Fiscalía, perdón. Así que don Rodrigo Peña se está haciendo cargo ahí de la interpelación. Señor presidente, en realidad esa solicitud nunca surgió de alguien que no fuese la señora Bordachar. Ningún diputado nos solicitó traer antecedentes. Entonces no teníamos por qué traer absolutamente nada, señor presidente. Por otra parte, señor presidente, la norma que se pretende reevaluar era justamente la presentación del diputado Leiva. Y eso fue rechazado recientemente, porque no había quórum. Entonces entendemos que no es posible reflotar una indicación que ya fue votada y que fue rechazada, porque si por eso podríamos reflotar la discusión completa, porque efectivamente nosotros tenemos una infinidad de cosas que decir al respecto. Entonces, presidente, señor presidente, es solo en materia legislativa, estando de acuerdo los miembros de la comisión, por unanimidad pueden rever y reabrir todos los temas. Así que no hay problema con eso. Y al final... Bien, vamos a seguir. Diputada Santibáñez. Que la diputada Parra fue quien solicitó, presidente. La diputada. Pero no nos detengamos en cosas. Yo hago la solicitud ahora, don Rodrigo, formalmente como diputado, y se adhiere la diputada Santibáñez, imagino que el resto de los diputados también. Les pido que levanten la mano aquellos que se adhieren, y si no, por lo menos nos adherimos a la diputada Santibáñez. Yo, si no me equivoco, diputada Santibáñez, levante la mano. Si se adhiere, el diputado Mellado, diputado Moreira. ¿Se adhiere a la petición para que le entreguen información sobre interceptaciones telefónicas? ¿En qué periodo? ¿Algún periodo? Habría que ver lo que es la solicitud que se hizo en su momento. Vamos a continuar. Ya. Ahí tienen el acuerdo. Hay que precisar el periodo, el tiempo que va a abordar el tema de la interceptación telefónica, ¿no sé? Bien, alguien tiene el audio abierto. Y hay ruido ambiente. Vamos a precisarlo de aquí al término de la sesión. Silencio, señores, por favor. Bien, continuemos, secretario. Perdón, el artículo 20, entonces, ¿qué quedamos? ¿Quedó aprobado el artículo 20? ¿La letra F? Sí. Sí, está aprobado. Y vamos a ver, ya, perfecto. Antes del cierre de la sesión, la indicación que nos proponga ya, bueno, eso Michelle. Aprobado la F. Presidente. ¿Quién habla? Diputado Luis Pardo, que me tienen sin cámara. Yo ya llegué a mi destino. Diputado Pardo. No podemos hacer nada nosotros. Si me puede dar la cámara, avisamos. Que el anfitrión no me ha dado la... Perfecto. Presidente, ¿sería posible que de la misma forma que vamos a reabrir esa indicación, reabramos también la que se cayó, la del 219? Es que no estamos reabriendo ninguna discusión todavía. Hemos dicho que vamos a discutir una indicación nueva que nos va a ayudar Michelle a redactar. No estamos reabriendo ninguna votación. De hecho, acabo de dar, a pesar de lo que pidió la diputada Santibáñez, por aprobado, porque votamos el artículo 20, letra F. Una vez que se vota, se vota. Y salvo que hubiese acuerdo, yo prefiero que avancemos, porque igual va a quedar algo que el gobierno va a tener que resolver, que es la norma que se cayó. Y eso ya será materia de la sala. Bien, sigamos. Presidente,
pero en el fondo es lo mismo, porque por la vía de una indicación nueva estamos reponiendo algo que ya se votó, entonces podríamos incluir todo el conjunto y de esa forma hacer una indicación que contemple lo que no se votó por falta de quórum. Es que es otra materia, diputado Pardo, ¿eh? No es la misma materia. Insisto, sigamos y luego cuando volvamos a la norma vamos a ver qué hacemos. Pero vamos al artículo 21, de ahí le doy la palabra a Michel. Artículo 21. Presidente, pidieron la palabra, pero usted pone en discusión el artículo 21. Sí. Artículo 21, modificación de la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, que indica en el siguiente sentido. 1. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 entre número 18.314 y en los artículos 250 la expresión en el título 1 de la ley que sanciona los delitos informáticos. 2, que está en la página 29, intercálase en el inciso primero del artículo 15 entre Código Penal y en el artículo 8 la expresión en el título 1 de la ley que sanciona los delitos informáticos. Todo el artículo, presidente. Bien. En votación ambas normas en conjunto. Muy bien, presidente. En votación el artículo 21 con el numeral... Tiene que ser nominal porque está el diputado Pardo. Sí. No, el diputado Pardo está peleado. Seguimos siendo los mismos 4. Ah, tiene razón. Numeral 1 y 2. ¿Por la misma votación? ¿Sí? Por igual votación. Sí, nadie se opone. Diputado Moreira, diputada Santibáñez. Diputado Mellado. Perfecto, diputado Mellado. Bien, aprobado. Presidente, bien. La señora Bordachara había pedido la palabra. Sobre el punto previo, Michel, porque si es así, prefiero que esperemos a terminar el resto de la votación y vemos juntos ese tema. Sí, no, pero era para dar mayor tranquilidad a todos, sino que se esté estableciendo algo nuevo. La obligación de notificar al afectado ya existe. Lo que se está intentando hacer, eso ya existe en la ley. Lo que se estaría intentando hacer es crear un mecanismo, por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones pudieran ser las que notificaran. Me quedó claro. No es nada nuevo. Sí. Así que para que nos ayude en la redacción, confiamos mucho en usted. Artículo transitorio. Vamos a los transitorios. Presidente, damos lectura a los artículos transitorios, página 29 del comparado. Artículo primero. Las modificaciones introducidas por el título 1 de la presente ley solo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. En consecuencia, las normas de la ley número 19.223 continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Es todo el artículo, presidente. Bien. Si les parece, esto tiene que ver con la irretroactividad de la ley, de esta ley. Me parece que es de sentido común. Si le parece a la comisión, con la misma votación. Perfecto. Maricela, luego levante la mano, Maricela, gracias. Bien, aprobado por unanimidad. Seguimos. Muy bien. Muy bien, presidente. Artículo segundo. Mientras no sean nombrados los delegados presidenciales regionales y provinciales a los que se refiere esta ley, se entenderá que dichos cargos corresponden a los intendentes y gobernadores respectivamente. Todo el artículo segundo transitorio, presidente. Bien. Si le parece a la comisión, por la misma votación. De acuerdo, aprobado por unanimidad. Digamos. Aprobado por unanimidad, presidente. Artículo tercero. El artículo 18 de la presente ley comenzará a registro en corridos 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial de un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que resultará el deber de mantención con carácter reservado de la información señalada en el numeral 2 de dicho artículo, así como la obligación de destrucción de la información y la adopción de las medidas de seguridad dispuestas en el propio numeral 2. El reglamento señalado en el inciso anterior deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Es todo, presidente. Bien. ¿Habría acuerdo con la misma votación? Maricela, diputada Santibáñez. Bien, aprobado. Muy bien, presidente. Aprobado el artículo por unanimidad. No estaría despachado el proyecto, salvo que la indicación. Vamos al punto de Michel Bordachar. Ya. Michel, le ofrezco la palabra. Perdón, es que no encontraba el botón. Ya. Voy a hacer un poco la recapitulación de las normas, porque se pueda entender esto. El artículo 182 del Código Procesal Penal establece que el secreto de las actuaciones de investigación
Y ahí señala que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y la Policía serán secretas para las personas ajenos al procedimiento. En muchos de estos casos, el fiscal lo que dispone, solicita la intervención de telecomunicaciones de personas que ni siquiera han sido formalizadas. Cuando las personas no son formalizadas, en definitiva, nunca llegan a ser intervinientes propiamente tal, y como son acciones de investigación secreta, en realidad el rol de la causa lo conocen muy pocas personas. Por ejemplo, cuando nosotros le hemos pedido a la empresa de telecomunicaciones si nos pueden enviar algunas de las solicitudes que han recibido, ni siquiera de personas individuales, sino, por ejemplo, para el caso del estallido social, cuando se hicieron solicitudes de deme todos los emails de teléfono que se conectaron a una determinada antena entre tal hora y esta hora, el día tanto, el 18 de octubre, cerca del metro. Incluso esa que no venía con nombre y apellido no nos la pudieron mostrar por el tema del secreto. Y lo que se pasa en ese caso es que como uno no tiene el rol de la causa, uno no puede ver qué pasó finalmente con la causa y tampoco puede notificar. En esos casos, por ejemplo, que se están entregando los emails, la empresa de telecomunicaciones normalmente no va a poder comentarle a sus usuarios que se entregó información de ellos, y también entendemos que el Ministerio Público y tribunales de justicia, Poder Judicial, están sobrepasados de trabajo, y también para ellos es muy difícil poder estar notificando uno por uno a todas las interceptaciones, especialmente si consideramos que el número de interceptaciones que se realizan año a año no es menor. Por lo tanto, una de las posibilidades sería que las empresas de telecomunicaciones, terminado el secreto, que se establezca un plazo, por ejemplo, pudieran informarle a los usuarios que han sido objeto de interceptaciones. Además, otro de los problemas que se plantean en estos casos es que muchas veces se piden, por ejemplo, los datos de las comunicaciones de un determinado número de teléfono y no se sabe la identidad de la persona, entonces difícilmente Fiscalía o tribunales podría llegar a notificar y cumplir con el deber que tienen en virtud del artículo 224, porque no tendrían el número, o sea, el nombre, solamente el número de teléfono, pero en cambio, como la relación de ese número de teléfono sí se da con las empresas de telecomunicaciones, es mucho más fácil para las empresas de telecomunicaciones notificar a quienes han sido afectados por estas intervenciones, y con ello dar cumplimiento al artículo 224, que establece la notificación al afectado por interceptación. La medida de interceptación será notificada al afectado por la misma con posterioridad a su realización, en cuanto el objeto de la investigación lo permitiere y en la medida que ello no pusiera en peligro la vida e integridad corporal de terceras personas. Esa es la propuesta. Entonces, dígame. No, esa es la norma que existe actualmente. Bien. Esa es una norma que existe actualmente, está vigente, es válida, y es la norma que nosotros de derechos digitales decimos que al menos nuestras investigaciones muestran que no se estaría cumpliendo con la norma, lo cual es muy problemático porque en democracia no vemos problemas, pero claramente no siempre uno no puede confiar en que la democracia va a durar eternamente, y este tipo de las interceptaciones son muy usadas, por ejemplo, para persecuciones políticas u otros fines, y en el fondo hay que poner mecanismos de resguardo para que no se termine haciendo un uso indebido de este tipo de interferencia que congelan de algún modo derechos fundamentales que por algo están en la Constitución Política de la República. Entonces estábamos pensando que quizás una opción sería algo así como sin perjuicio de lo anterior, es decir, del establecimiento de estas normas penales en caso de violar su secreto. Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones estarán autorizados para informar a sus clientes sobre la entrega de información que hubiera sido solicitada, siempre y cuando no afectara y no estuviera expresamente prohibido temporalmente por el juez de garantía, o que no estuviese prohibido bajo motivos fundados, porque obviamente, no sé, se está investigando a un pederasta, es normal que no queramos que esa persona se entere, pero si se está investigando a, no sé, a alguien que descargó un libro online. ¿Sí? Pregunta Michelle, para ser más concreto. ¿Bajo motivo fundado o sin la autorización del juez de garantía? Hay que tomar un camino ahí. Yo creo que tendría que ser bajo motivos fundados, que solamente bajo motivos fundados del juez de garantía, por ejemplo, que diga, en este caso no, claro, el juez de garantía, que en este caso no se va a poder notificar nunca, porque son casos extremos en que se va a permitir que esta como vulneración a garantías fundamentales sea ad eternum, pero tiene que ser en casos muy excepcionales que no se permita notificar, porque de hecho la norma es que sí se notifique. La excepción a la regla es que no se enteren nunca. Yo
le quiero pedir, Michelle, si le puede mandar a algún diputado o diputada, creo que usted es bien invitada por la diputada Maricela Santibáñez, ¿no? Si no me equivoco, si le puede mandar ahí el texto de la indicación para que ella la formalice ante la Secretaría, yo también adhiero, y procedamos a votarla. Pero perdón, presidente. A ver, hay una cosa que no me cuadra con lo que dice Michelle. O sea, aquí estamos volviendo atrás a reabrir, a reescribir todo en vez de votar. Yo no voy a darle unanimidad para eso. Voy a explicar. Presidente. No, diputado Mellado, voy a explicar. Nosotros aprobamos el 20F. Y esto sería, ¿sí? Sería un agregado al 20F, es una norma nueva. La razón por la que le dije no al diputado Pardo es porque la votación no va a cambiar. Van a haber dos votos a favor, un rechazo y una abstención, por tanto la nota se va a mantener rechazada, mejor que lo arregle el Ejecutivo en la sala. Esta es una norma nueva que complementa, es una indicación nueva, y los diputados pueden presentar indicaciones hasta el momento mismo de la votación. Por tanto, no estamos reabriendo ninguna votación, estamos votando una indicación nueva, la última del proyecto de acuerdo a la tramitación que se le ha dado en esta comisión. Por eso es que le digo que le envíe el texto a la diputada Maricela Santibáñez para que ella la presente y la sometamos a discusión y votación. Que nos precise. Pero presidente, nosotros ya votamos los transitorios, terminamos el articulado. O sea, si efectivamente usted quiere hacer eso, tiene que recabar la unanimidad y yo no lo voy a dar. No, diputado Mellado, yo dejé expresa referencia a que vamos a seguir con la tramitación para volver a discutir esta indicación una vez terminado el resto de la votación. Y vamos a votar las indicaciones porque así se hace siempre. En todas las comisiones desde que yo tengo uso y recuerdo de técnica de discusiones parlamentarias. Michelle, que te pido que seas económica en el uso de la palabra porque si no se abren estas interpretaciones cuando lo que tenemos que votar es una indicación, punto. Michelle. Sí, no, solamente decir que al señor Miguel Mellado, para que se quede tranquilo, que esto ya es una obligación que está en la ley en el artículo 224, no tiene nada que ver con este proyecto de ley, y lo que estamos intentando de hecho es ayudar al Ministerio Público y a los jueces en su deber de notificación. Como vemos que ellos no pueden cumplir con ese deber de notificación porque está sobrepasado, una de las maneras de hacerlo es que sean las propias empresas de telecomunicaciones las que notifiquen. Es decir, que este deber del 224, en su cumplimiento, sean apoyados tanto el Ministerio Público como los jueces mediante las empresas de telecomunicaciones. Porque esto es una norma que ya existe hace muchos años, lo del tema de la notificación. Perdón. El problema es que ahora se hace, pero si se establece una pena penal, lo van a dejar de hacer. Y ahí se pierde absoluto control. Michelle, perdón, mi punto no es ese. Álvaro, como usted como secretario, presidente, perdón, yo quiero que me explique si estamos haciendo lo correcto dentro de la ley, de la normativa o no. Presidente, si me da la palabra. Sí, por favor. O sea, quedó pendiente esta indicación porque se comentó durante la discusión del artículo 20 y se le encomendó a la señora Michelle Bordachar redactar una suerte de indicación que ella no puede presentar, sino que, o sea, puede enviar para que la haga suya un diputado. En eso no hay problema. No se ha despachado aún el proyecto. Exacto. O sea, Felice Forrado también puede colocar indicaciones a través de la diputada Rincón, digamos. O sea, estamos bien. Yo creo que no... Miguel, déjame explicarte. La comisión acordó hace mucho tiempo que para la discusión de este proyecto de ley, por su especificidad, íbamos a contar con la presencia del Ministerio Público, de la Defensoría y de algunos especialistas, entre ellos Michelle y Pedro Huichalaf, que han acompañado el trabajo legislativo. Efectivamente, el artículo 20F, yo lo di por aprobado, pero quedó pendiente esta indicación. Y voy a explicar el punto. Efectivamente, la norma está. Pueden haber, por eso es que se acordó la otra vez, o se planteó, yo pensé que se había acordado. El Ministerio Público realiza muchas investigaciones desformalizadas, en las que, entre otras cosas, intercepta llamadas telefónicas, correos, y sobre eso la gente nunca se entera. Por ejemplo, tú podrías estar siendo objeto de una investigación desformalizada que al final no termine en nada, y nunca te enteraste, nunca nadie te informó que tu teléfono fue intervenido, que tus comunicaciones fueron intervenidas, y la norma obliga a que al momento se te informe, pero en la práctica no ocurre. Lo que estamos haciendo es establecer una norma que haga que esa norma, que obliga a que informen a ti o a cualquiera, se cumpla. No altera la esencia del proyecto. Sí, perdón, presidente, si yo lo único, mi punto es el siguiente. De acuerdo al reglamento de la Cámara, los invitados son invitados y no pueden estar redactando indicaciones, digamos, a los parlamentarios. Yo creo que hay un tema que nos estamos extralimitando y yo quiero que el secretario nos diga si está correcto lo que estamos haciendo. No, secretario, yo no quiero traspasar el tema. Y dígame, ¿para qué se toma la cabeza, secretario? Si diga lo que tiene que
Yo digo, tiene que decir. Perdón, los invitados muchas veces hacen sugerencias y los diputados hacen suyas las sugerencias a los invitados. Probablemente si estuviéramos físicamente en la sala, yo me habría acercado a Michelle, le habría dicho, Michelle, ayuda en comunicación, o le habría pedido a mis asesores, pero los asesores nuestros no están presentes en estas comisiones, no hay nada irregular, está todo a la luz de... es más, está el Ministerio Público, si estuviera cometiendo un delito, el Ministerio Público en este momento estaría iniciando una acción penal en nuestra contra. Creo que es lo que quiere hacer don Miguel Fernández en este momento. Tiene la palabra. Don Mauricio Fernández. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que hay que legislar con más información. A mí me parece que en la forma que está redactando la indicación la asesora Bordachar, se va a cometer un grave perjuicio a la investigación criminal. Y entonces a mí me parece que es bien pocos... o sea, aquí es unilateral el análisis respecto de el impacto que provoca en una investigación criminal el que una compañía telefónica, una empresa privada, notifique a un sujeto respecto del cual se interviene un teléfono. Porque eso provoca un efecto bien nefasto, y creo que para normas como las que pretenden en términos de mejorar el sistema procesal penal y la protección de datos personales y muchas otras cosas, creo que es un tema que trasciende esta discusión, que estamos dispuestos a aportar los antecedentes, pero no los podemos aportar ahora. O sea, me parece a mí que es un tema bien de fondo y que impacta en todas las investigaciones que recaban información vinculada a las comunicaciones telefónicas. ¿Le hago una pregunta, don Mauricio? Sí, hágame todas las preguntas que quiera, señor presidente. Puede ser que el obligado a cumplir con esto no debe ser una empresa privada, sino que el Estado, a través de algunos de sus organismos, por ejemplo el Ministerio Público. Pero yo creo que todos tenemos conciencia de que la norma que establece que uno tiene el derecho a saber si fue objeto de una interceptación telefónica no se cumple. En la práctica no se cumple. Si nosotros cambiáramos el sujeto obligado, con la posibilidad de recurrir al juez de garantía para que impida esa información porque la investigación puede volver a abrirse, lo que sea, ¿le parecería razonable, por ejemplo, al Ministerio Público? O sea, el tema de usted sabe que las interceptaciones telefónicas tienen un uso fundamentalmente vinculado al narcotráfico y también en algunas oportunidades de corrupción pública. Pero a mí me parece que yo no creo que endosando a la Subtel o entregándole al juez el tema va a funcionar. Creo que la traba a las investigaciones de narcotráfico, de corrupción pública y de lavado por una norma como esta son un daño mayor que la preocupación que creo que hay que abordar. ¿Por qué método? Porque tiene razón la asesora Bordachar en términos de que a veces no se sabe a quién notificar y no hay forma de implementar el mandato legal. Se puede trabajar en una norma que supere y genere mecanismos que permitan algún tipo de entrega de información, pero en los términos que se está planteando, por lo menos el Ministerio Público no está de acuerdo, y ustedes legislarán como a ustedes les parezca, porque ustedes son la autoridad. Bien, ¿pueden activar la cámara al diputado Pardo? ¿Está activado? No está activado. Bien. No sé qué pasa. Diputada Santibáñez, ¿tiene usted la indicación? Yo la voy a poner en votación igual, porque lo que dice el abogado Fernández es súper razonable, pero al final queda cojo del lado de los derechos de los ciudadanos. Me dice, sí, en la práctica el mandato legal no se puede implementar. Bueno, pero el mandato legal es una obligación, pues no es que si no puedo implementar no lo cumplo. No, esa no es una excusa que yo podría entregar al Ministerio Público si he violado una ley. Miren, quise pero no pude. Para el Estado con mayor razón la obligación es cumplir la ley. Entonces,
yo prefiero en ese caso votar la indicación porque de verdad que no parece razonable que porque hay una limitación o no saben cómo cumplir la norma, esa parte quede pendiente y el resto no quede pendiente. Eso no... Presidente, acá tengo la indicación, pero hay que precisar a qué parte del texto va. Voy a leer el contenido, no el mandato que da la ley específicamente al artículo que está modificando. Me la mandó la diputada Santibáñez. Dice, sin perjuicio de lo anterior, los proveedores de servicios estarán autorizados para informar a sus clientes sobre la entrega de información que hubieran sido solicitadas, siempre y cuando les afectare y no estuviera expresamente prohibido temporalmente por el juez de garantía. Ya, yo la pregunta que hacía el Ministerio Público, quiero volver a preguntarle si uno cambia el sujeto obligado de las empresas proveedoras al propio Ministerio Público, le acomodaría más, y preguntarle la opinión del Ejecutivo si también lo estima pertinente. Presidente, no estamos de acuerdo con la norma, creemos que el daño es grande, y lo que usted plantea respecto de que no se cumpla la ley, estamos disponibles para buscar mecanismos para que la ley se cumpla, pero sin afectar la obligación constitucional de poder investigar. Su opinión. No estamos de acuerdo. Usted está reconociendo que la ley no se cumple, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos para cumplirla? Porque no se puede cumplir la ley cuando hay información que no está disponible para notificar a una persona. Pero lo que no pueden hacer es disponer que se notifique a todo investigado porque van a provocar un daño importante a las investigaciones criminales. Pero bueno, si quieren hacerlo. No, yo estoy preguntándole a usted, estoy de acuerdo, no hay que provocar un daño a investigaciones importantes, pero también hay que cumplir la ley. ¿Qué alternativa propone el Ministerio Público? Para que lo reflexione, le ofrezco la palabra al Ejecutivo que la ha solicitado. Gracias, presidente. La verdad es que el debate está bien interesante y lo cierto es que la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en este respecto es no estar de acuerdo con la propuesta de la indicación recién presentada y por argumentación tanto de forma como de fondo. Esta indicación viene a revivir el debate de una indicación del diputado Leiva, que fue la segunda votación que tuvimos el día de hoy en esta comisión, y en ese sentido los honorables diputados y diputadas de esta comisión ya se pronunciaron al respecto y esa indicación fue rechazada. En segundo término, desde una perspectiva de admisibilidad o inadmisibilidad, esta indicación desde la perspectiva del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es inadmisible. Las normas que propone este proyecto de ley, que es la adecuación al Convenio de Budapest y modificación de otros cuerpos legales, dice en relación con una mejora en la persecución criminal y dar atribuciones al Ministerio Público para adecuar también las normas de investigación, y en ese sentido ningún avance ni ninguna concordancia con las iniciativas del proyecto tiene esta indicación. Recordemos que precisamente la indicación que también ya se votó y fue rechazada en relación a la modificación del artículo 219 del Código Procesal Penal proponía mejoras a la ley vigente, distinguía el tipo de información que podía accederse o no, establecía un plazo máximo para el almacenamiento de la información, establece la obligación de borrado seguro de la información, acota quiénes son los obligados a retener la información, que no son todos los prestadores de servicios, sino solo los proveedores de Internet. Y también se establece un delito en caso de incumplimiento del deber de reserva y secreto. Y en ese sentido, nosotros entendemos que esa norma era la apropiada a aprobar y cumplía con todos los estándares de resguardo de posibles vulneraciones a los imputados e investigados, como también guardaba relación con el propio Convenio de Budapest, que también es la norma de referencia al que la ley chilena se está adecuando. Y en ese sentido, por todas esas argumentaciones, señor presidente, la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es no estar de acuerdo con la indicación propuesta. Bien, bueno, la indicación ha sido declarada admisible por este presidente accidental. Le ofrezco la palabra al profesor Buchalaf, luego a la profesora Bordachar, y luego vamos a votar, porque me parece a mí súper de acuerdo con el punto que plantea el profesor Fernández, pero no importa, igual es profe, pero me parece insólito que haya una constatación en sede legislativa de que hay una norma que no se cumple y que está establece en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas y que a nadie le importe.
O sea, que sí es relevante, que se asuma el costo hundido de que los ciudadanos pueden ser investigados y nunca enterarse que fueron investigados. Eso me parece a mí. De hecho, la travesa una información en prensa sobre la cantidad de interceptaciones telefónicas hacia el Ministerio Público en marco de investigaciones desformalizadas en las que nunca nadie se enteraba. Eso me parece a mí que no es correcto. Pero bueno. Presidente. Un segundo, profesor Huichalaf, después Michelle y luego don Álvaro es previo y especial pronunciamiento. Sí, absolutamente. Yo lo único que pido para efectos reglamentarios, porque las indicaciones tienen que precisar qué artículo o inciso está modificando y me lo tienen que hacer por escrito, que la diputada que me lo haga por escrito. Acá está, está ingresada. Con el mandato y con el mandato para modificar y todo. Bien. Ya. Profesor Huichalaf. Sí, mire, yo solamente quiero aclarar, para que no se confundan, yo no tengo ninguna vinculación con la organización, vengo como académico, vengo a aclarar o tratar de aclarar puntos de duda. Solo quiero mencionar dos cosas, que efectivamente, cuando en este proyecto de ley, para responder lo que dice el Ministerio Público de que podría ser inadmisible esta indicación, cuando se habló de los delitos informáticos, se incorporó además modificaciones al Código de Procedimiento Penal, donde ampliaba a cualquier tipo de delito distintas figuras. Y ha sobrevivido, por ejemplo, el artículo 19, o sea, el artículo 20, que habla de las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones, de tener el resguardo, y ahí hay una sanción penal. Es decir, cualquier medida relacionada con medidas intrusivas de datos, obviamente es válido, según nuestro entender, que se presenten indicaciones si están orientados a ese término. Y en ese término, como ya se modificó el cuerpo legal respecto a intervenciones de datos o intervenciones telefónicas, es que se está incorporando, según nuestro entender, una indicación que ratifica o complementa el artículo 224 ya vigente. Es decir, el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, que dice relación con intervenciones telefónicas, que dice relación con esta ley de delito informático al incorporar modificaciones a este contexto, habla de la notificación cada vez que hay intervención. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque después, si el Ejecutivo reintegra todos los elementos de intervención, este va a complementar esas mismas notificaciones de intervención. No sé si me explico el contexto. Pero eso, ¿qué quiere decir al final? Que aprobando o no, o poniendo a discusión esto, es válido desde el punto de vista de que cualquier intervención tiene que ser notificada como ya dice la ley, solo que le da una atribución extra a que no solo sea bajo la lógica de que el único que notifica sea el Ministerio Público, sino que también el sujeto obligado a retener información, que en este caso serían las empresas de telecomunicación. Esa es la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Michelle Bordachar tiene la palabra. Bueno, voy a reiterar por última vez que esto no tiene que ver con la indicación anterior. La indicación anterior se refería no a la interceptación de comunicaciones que está en el artículo 222 del Código Procesal Penal, se refería a otro artículo que era el 219, que habla sobre copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos. Son artículos distintos. Hoy día nuestra ley actual, vigente, contempla la obligación de notificar al afectado por la interceptación. La interceptación está regulada en el artículo 222 y eso es lo que se está discutiendo ahora. Lo que se está intentando hacer es ofrecer al Ministerio Público una solución para que pueda dar cumplimiento a una norma que hoy día los antecedentes muestran que no se está cumpliendo. Es decir, la indicación anterior que fue rechazada del diputado Leiva se refería al artículo 219. La obligación de notificar del artículo 224, actualmente vigente, existe nuestro derecho, se refiere al artículo 222 sobre interceptación de comunicaciones telefónicas. Lo único que estamos haciendo es intentar colaborar con el Ministerio Público para que se pueda llevar a cabo esta notificación, que ya es obligación llevarla a cabo porque la ley lo obliga a hacer, porque si no, la vulneración de derechos fundamentales es muy peligrosa para una democracia, para un Estado de Derecho. Eso es todo lo que estamos intentando hacer. Ya, votemos, presidente, votemos. Mauricio Fernández tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Muy breve, para no dilatar. Usted ha interpretado que en el fondo, o sea, no explícitamente, que no se cumple la ley. ¿No es eso
lo que hemos dicho, y lo ha reconocido la propia profesora Bordachar, que el concepto de afectado tiene una interpretación en cuanto a interviniente en el proceso penal, y por lo tanto se notifica de las intervenciones telefónicas en el contexto del proceso penal, en la forma de la notificación a los intervinientes en el proceso penal. Si se quiere que se notifique a otros sujetos distintos a los afectados, a los intervinientes, o sea, imputados en el proceso penal, eso es una interpretación extensiva de la norma que requiere de un ajuste legal. Pero el tema es mucho más largo y nosotros hemos estado siempre disponibles para entregar la información cuando se pide como corresponde, no en una sesión, sino que con pedidos con oficio donde se pide explícitamente lo que se necesita, y en eso obviamente no es apretar un botón y la información sale, sino que hay que trabajar esa información, que no la manejo yo, la maneja la unidad a cargo de ese tema, que es la unidad de drogas. Así que si la Honorable Cámara de Diputados quiere pedir la información, ahí le explicaremos fundadamente y en detalle lo que ya le hemos explicado en su minuto al Senado sobre el tema. Bien, vamos a someter la indicación a votación. Yo aventuro el desenlace que va a tener la indicación, pero dado que tanto el Ministerio Público formalmente y el gobierno formalmente han reconocido que aquí hay una deficiencia en el cumplimiento de la norma legal, y dado que este proyecto va probablemente a volver con indicaciones a la sala, porque es difícil que se pueda despachar de la forma en que está, ojalá que en esa oportunidad, y el compromiso que yo quisiera recabar de ambas instituciones, vengan con una propuesta de reacción que salvaguarde la investigación del proceso penal a cargo del Ministerio Público, pero también que establezca procedimientos efectivos de cumplimiento del mandato legal establecido en la norma vigente. Me gustaría ver si el Ejecutivo y el Ministerio Público estarían de acuerdo. Asesor, don Ian Motles. Presidente, solo para efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no está de acuerdo con su última aseveración respecto a que el Ministerio del Interior ha reconocido deficiencias en la aplicación respecto a la discusión del artículo 224. Bueno, entonces me quedo con las declaraciones, con el honesto comentario de don Mauricio Fernández. En votación la indicación, señor secretario. Ya. De la diputada Santibáñez. Presidente, voy a dar lectura a la indicación. Nuevamente. La indicación es para agregar a continuación del punto aparte del literal F, que estaba en el artículo 20. Ya aprobado. Que pasa a ser un punto seguido. Se agrega lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, los proveedores de servicio estarán autorizados para informar a sus clientes sobre la entrega de información que hubiera sido solicitada siempre y cuando les afectare y no estuviera expresamente prohibido temporalmente por el juez de garantía. En votación, presidente, la indicación recién leída: diputado Alessandri, diputado Calisto, diputado Pardo, diputado Miguel Mellado. En contra. Diputado Miguel Mellado en contra. Diputado Raúl Leiva. Diputado Fernando Mesa. Diputado Fernando Mesa. Diputado Cristian Moreira. En contra. Diputado Cristian Moreira en contra. Diputada Maite Orsini. Diputada Andrea Parra. Diputado Sebastián Torrealba. Diputado Osvaldo Urrutia. Diputada Maricela Santibáñez. A favor. Diputada Maricela Santibáñez, a favor. Diputado Marcelo Díaz. A favor. Diputado Marcelo Díaz, a favor. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? ¿Resultado de la votación? ¿El diputado Leiva está pareado también? Sí, el diputado Leiva está pareado. Bueno, Alessandri. Sí, estoy pareado, disculpe, presidente, estoy pareado con el diputado Alessandri, presidente. Muy bien. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 2 en contra, 0 abstención. Rechazada la indicación, presidente. Bien, despachado el proyecto. Diputado informante. No sé a quién le toca de acuerdo al turno. Le tocaría tu Leiva Mesa. Mesa. No está Mesa. Pero no Moreira. importa. Mesa entonces. Yo no sé cómo opera en esta comisión. Soy presidente absolutamente. Por si alguien quiere. Diputada Santibáñez, ¿quiere la palabra?
Presidente, que está pidiendo la palabra don Ilan. Ya, de ahí se la doy porque se ha portado muy mal. Diputado informante, pues, presidente. Diputado informante, diputado Mesa, pues, ¿no? Ya, pues. Ya, no sé, yo no sé si no está, pasa el siguiente, no tengo la más remota idea, yo estoy aquí. Es que nunca nos había pasado esto. No, nunca se paría a nadie en esta comisión. Es un infortunio el que esté aquí, yo creo que lo van a lamentar profundamente. Presidente, podemos seguir con el diputado Moreira, si no es Mesa. Moreira sacó el premiado. Diputado Moreira, el bueno. Bien. Acordado entonces. Acordado, ¿cierto? Señor Motres. La diputada Parra. Gracias, señor presidente. Era para recordar a la comisión que, sin perjuicio de haber nominado diputado informante, la Comisión de Ciencia había solicitado también conocer de este proyecto y fue así acordado en la sala hace un tiempo atrás. No, si pasa a la Comisión de Ciencia y no va a Hacienda. Ahí arréglenlo. No. Ahí lo vamos a arreglar. Ahí lo vamos a arreglar. Yo soy de ciencia, así que ahí lo vamos a arreglar, Marcelo. Ahí le vamos a mandar el informe cojo. Ahí van a ver con qué chichitas van a curar con los de ciencia. Bien. Hoy me siento muy contento. Hemos despachado este proyecto. Podemos irnos a los otros proyectos que son también muy importantes. No, le agradezco a todas y a todos su colaboración. Les pido disculpas por esta accidentada comisión y por mi rol en ella. No sé para qué me piden, ¿saben cómo me pongo? Acá. Muchísimas gracias a todas y a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Presidente, ponemos ley Antonia para el miércoles. Yo no soy el presidente titular, pero por supuesto que sí. Ya.